Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir resolviendo los ejercicios del simulacro, en este caso el ejercicio 5, que dice así. Si la longitud de una circunferencia aumenta en 40%, entonces el área aumenta en A 96%, B 16%, C 140%, D 60%. Bueno, antes de resolver el ejercicio, vamos a contextualizarlo. ¿De qué temática es? Pues es evidente que es la temática geometría. Como ya habíamos dicho, geometría en un video anterior, geometría en el examen de admisión son alrededor de 8 a 10 puntos, ¿cierto? O sea que de esos 8 a 10 puntos que te pueden preguntar en un examen de admisión de la Universidad de Antioquia, un punto va a ser este. De hecho, este es un punto de un examen, se salió en el examen del 2017. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Qué hay que saber para este ejercicio? Pues lo que tiene que saber son cosas muy mínimas. Hay que saber, primero que todo, cómo así que el área de una circunferencia, ¿cierto? Y cómo así que la longitud de una circunferencia. Antes de de decir qué es, les cuento que este ejercicio pues tiene un nivel de dificultad, a mi parecer, eh, 8 de 10, ¿cierto? Siendo, siendo el 10 el máximo. Entonces, ejercicio es interesante para que estén muy atentos pues cómo se puede resolver. Bueno, ¿cómo así que el área de una circunferencia? ¿Qué será eso del área de una circunferencia y qué será eso de la longitud? Empecemos con la longitud. La longitud de una circunferencia, o que también se puede escuchar como el perímetro, está dada por una expresión, por una fórmula que es 2pi por el radio. ¿Qué quiere decir eso de la longitud? ¿Qué quiere decir eso de del perímetro? Pues, voy a dibujar aquí una circunferencia para que entienda bien. Es lo que mide los bordes, el borde de la circunferencia, ¿cierto? Es decir, que usted si coge con un metro y empieza a medir ese borde, eso es lo que le va a decir la longitud. Por ejemplo, si todos sabemos que una circunferencia tiene un centro y la distancia del centro a un borde es quién, es el radio. Entonces digamos que el radio sea, por ejemplo, decir para cualquier cosa 2. Entonces, ¿cuál es el perímetro de esta circunferencia de radio 2? O la longitud. Es emplear esta fórmula que es 2pi. ¿Cuál es el radio? Ah, el radio es 2. Entonces es 2pi por 2 es 4pi. Quiere decir que esto es lo que mide el borde de la circunferencia. Entonces, pilas pues con esta expresión. Esta fórmula que la ponen mucho en los exámenes, la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Listo. Ahora, ¿cómo así que el área? ¿Qué será el área de una circunferencia? Pues el área de la circunferencia está expresada por esta expresión, pi por radio al cuadrado. Que por ejemplo, ¿cuál es el área en específico para esta circunferencia de radio 2? Es simplemente ceñime esta fórmula que está acá. Entonces pi por el radio que es 2 al cuadrado, entonces sería 4pi, ¿cierto? ¿Cómo así que 4pi es el espacio que ocupa toda la circunferencia? ¿Cuánto espacio ocupa todo eso? 4pi, ¿cierto? 4pi unidades cuadradas, o sea, el espacio que ocuparía esto de aquí, ¿cierto? Bueno, ¿cómo así que 4pi? Es que pi también es un número. Si vos haces la multiplicación de eso, pi es 3.14, eso da alrededor más de 12, eso va a ser más de 12 centímetros cuadrados, eso quiere decir. Bueno, entonces pilas pues con estas expresiones, estas fórmulas por así llamarlas, que son muy importantes tenerlas en cuenta en los exámenes. Bueno, voy a borrar esto por aquí, para que ya contextualizado esto, contextualizado estas fórmulas, procedamos a resolver el ejercicio que nos piden. Bueno, entonces dice que si la longitud de una circunferencia aumenta en un 40%, entonces nuevamente voy a dibujar una circunferencia aquí, ¿cierto? Vamos a pintar aquí el centro de esta circunferencia. Me están diciendo que si la longitud de una circunferencia aumenta en 40%, digamos que esta aumentó. Pues si aumentó, pues uno se tendría que imaginar que quedó más grande, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar una
que sea un poquito más grande que esa, por decir esa, ¿cierto? Aumentó. Y también ubiquemos el centro. ¿Sí o qué? Listo. Aumentó en un 40%, entonces el área aumenta en. Si aumenta su longitud, pues también debe aumentar el área, que el área es el espacio encerrado por la longitud, ¿cierto? O por el perímetro. Bueno, ¿qué problema uno puede encontrar en ese ejercicio? Que no me están diciendo cuánto es la longitud inicial. Supongamos que esta es la circunferencia. Voy a borrar esta parte de acá. Que esta es la circunferencia inicial, sin aumentar. Esta es la circunferencia 1, por decirlo así. Esta es la circunferencia 2. Pues yo no sé cuánto es su valor inicial para aumentarlo un 40%. Como yo no lo sé, una estrategia que podemos usar para resolver este ejercicio, que es muy empleada en cualquier otro tipo de ejercicios, cuando no me den datos, es particularizar. Entonces lo que voy a hacer yo es darle un valor a la longitud de esa circunferencia. ¿Qué valor le voy a dar? Pues un valor que, que sea conveniente que yo le pueda sacar un 40%, que yo lo pueda aumentar en un 40% fácil. ¿Qué números se pueden, no sé, es que se pueden sacar un 40% fácil? Por ejemplo, si yo escojo un 100, ¿cierto? Si yo aumento el 100 un 40%, pues el 40% de 100 es 40, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? 140, ¿sí o no? Por ejemplo, 100 es uno muy fácil de escoger. Otro número que sea muy fácil de escoger, por ejemplo, es 10, ¿cierto? Si yo el 10 le aumento un 40%, el 40% de 10 es 4, entonces quedaría de 14. Vamos a escoger nosotros es este valor pequeñito para que, porque pues también se puede escoger con 100, pero voy a hacerlo pequeñito para que no sea tan difícil al momento de hacer el cálculo. Entonces digamos que esta circunferencia tiene una longitud de 10, ¿qué? De 10. Pero miren que siempre está asociado al pi, entonces pongámosle pi, ¿sí o no? Ahora, como aumentó un 40%, como ya dijimos acá, el 40% de 10 es 4. Entonces si era 10 pi, quedó en ¿cuánto? En 14 pi. Espero que hasta el momento estamos claros ahí, ¿cierto? Entonces, este valor le di, que es 10 pi, y este valor segundo es 14 pi. Listo. Miren que si dada esa fórmula que se acaba de escribir esto por acá, si es 10 pi, porque yo me inventé ese valor, ¿cierto? Yo lo escogí, y la longitud de una circunferencia es 2 pi por r, ¿qué radio tiene que tener esta circunferencia? La circunferencia 1 para que sea 2 pi. ¿Qué le debo multiplicar a 2 pi para que sea 10 pi? Pues 5, ¿cierto? Entonces 10 pi es igual a 2 pi por 5 para que eso se cumpla la igualdad. Quiere decir que esto de aquí, esta circunferencia, debe tener un radio de 5, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo análisis con la circunferencia 2. Si era 14 pi y la expresión es 2 pi por el radio, ¿qué radio debe tener esto para que sea 14 pi? Pues debe tener un, un radio de 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 pi por 7, 2 por 7 es 14. Entonces acá, este radio de esta circunferencia es de 7. Listo. Eso en cuanto al perímetro, ¿cierto? Miren que según los valores que nosotros eh, convenientemente hicimos acá, me da un radio de 5 y un radio de 7. Si yo hubiera escogido 100, obviamente los radios van a cambiar, ¿cierto? Pero yo aquí le di 5 y 7, pues nos dio 5 y 7 valores pequeños para que los cálculos no sean tan difíciles al momento de abordar. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, lo otro que habría que mirar, voy a ahorrar este por aquí, que yo creo que ya quedó claro, es cómo quedaría el área. Ah, que cuál es el área de una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Entonces, si la circunferencia es de radio 5, que yo le cogí, vamos a hallar el área de la circunferencia 1. ¿Cómo sería el área? Sería pi por el radio, que es ¿cuánto? 5 al cuadrado. Es decir, que 5 al cuadrado, que es lo mismo que decir 5 por 5, esto sería 25 pi. Este sería el área de la circunferencia 1. Ahora vamos a ver cómo quedaría el área de la circunferencia 2. El área de la circunferencia 2 quedaría así, pi por 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 49, 49 pi, ¿cierto? Decir algo al cuadrado es decir eso por algo. Entonces, eso por eso mismo. 7 al cuadrado es lo mismo que decir 7 por 7, y 7 por 7 es 49, ¿cierto?
Entonces miren que, claro, si aumentó la longitud del perímetro, pues el área también aumentó. Para pasar de 25 pi a 49 pi, ¿cuánto aumentó? 24 pi, ¿cierto? Aumentó 24 pi. Entonces, me están preguntando porcentualmente cuánto podría aumentar, ¿cierto? Uno puede hacer dos cosas. Una regla de tres para ver cuánto es porcentualmente, utilizar una lógica sin hacer ningún cálculo. Si yo sé, yo puedo hacer la regla de tres, que si 25 pi es el 100%, ¿cuánto fue lo que aumentó? 24 pi, ¿cuánto sería? Pues eso sería una manera de hacer el cálculo. Una manera más sencilla de hacerlo es utilizar la lógica. Es entender que si 25 pi es el 100%, ¿cierto? 24 pi es casi el 100, ¿cierto? Es decir, casi el 100, yo diría que un 90. Entonces, ¿uno qué hace? Un 90, algo, un número que esté por el 90, sin tener que hacer el cálculo. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Mirar las respuestas, cuál está muy próximo a 100. Pues 96 se parece mucho, entonces puede ser 16, es muy poquito. 140, no, pues se excede el 100. Y la de 69, entonces quiere decir que la es la A, ¿cierto? Si ustedes quieren corroborar lo que yo acabo de decir, pueden utilizar la regla de 3. Entonces, ¿cómo sería la regla de 3? X es igual a 24 pi por 100. Recuerden que una regla de 3 es así cruzada. Ese es por ese sobre el que acompaña cruzada la X, es decir, sobre 25 pi. Y uno puede cancelar el pi con el pi y decir que 100 dividido 25 es 4 y que 24 por 4 es 96, 96%, lo cual corrobora lo que acabamos de decir. Entonces mire qué tan interesante este ejercicio, por eso le mire que pues particularmente es fácil, pero se tiene que tener cierta habilidad y cierto entrenamiento para poder resolverlo. Espero me haya hecho entender. Recuerden que el archivo de estos simulacros los pueden descargar en los comentarios, en la descripción del video. Y también estén muy atentos al curso de razonamiento lógico, que las inscripciones están previas para que se metan a estudiar con nosotros de manera virtual y de manera presencial. Saludos y que espero que estén muy bien.